por favor, si me están escuchando bien. ¿Me escuchan? Yo no Sí, los profe, yo escucho. la estoy escuchando. Gracias, Sí, amable. profe. Bueno, listo, muchachos. Bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por el esfuerzo que hacen. Ustedes saben que estas sesiones son importantes, porque podemos aclarar las dudas. Es complicado porque pues llegan cansados de trabajar, pero bueno, hay que hacerlo. A veces hay que hacer esfuerzos. Bueno, la agenda para el día de hoy es saludo de bienvenida, revisión de evidencias técnicas, orientaciones generales, recomendaciones y espacio de dudas. Antes de iniciar, ¿alguien nos quiere compartir algo, alguna anécdota o algo que haya ocurrido en esta semana? Una sola persona, no todos. ¿No? ¿Nada? Estoy apareciendo como invitado uno, no como Doris. ¿Me dicen, por favor, cómo les aparezco allá? Parece como Doris. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar. Bueno, muchachos. Pues para hoy tenemos una evidencia similar a lo que ya hemos trabajado, ¿cierto? Me perdió. Bueno, tenemos la evidencia de historia de usuarios, ¿cierto? Me tocó abrir acá de nuevo. Bueno. Bueno, tenemos la evidencia de elaboración de historias de usuario que va desde el 14 al 20 de agosto. ¿Listo? Para ello, nos recomiendan, bueno, vamos a mirar primero la guía. ¿Están viendo la guía? ¿Sí les estoy proyectando? No, jefe, no, profe. No, profe. ¿Nada? No, profe. No, señora. ¿No están viendo la Es guía? que, Sí. profe, o sea, se ve como si estuvieras proyectando, pero no se ve nada. O sea, pareciera que estuvieras proyectando algo, pero no se ve. Como compartir. Ahora, Ahora sí se ve. gracias. Bueno, entonces, la evidencia para esta semana dice lo siguiente. Elaboración de historias de usuarios del proyecto, ¿cierto? Es la evidencia GA2 220501093 AA1, evidencia 03. Bueno, para esta evidencia, ustedes deben revisar el material que ya veníamos trabajando la semana pasada, que es el material de diagramas para la especificación y análisis de requisitos. Recuerden que estamos trabajando evidencias similares a la actividad de proyecto anterior, solamente que en la actividad de proyecto anterior era como describiendo, ¿cierto? Listando
Aquí ya vamos a hacer como un análisis un poquito más. Si ustedes revisaron de pronto la guía y revisaron la anterior, ven que esto es como similar, ¿cierto? Es más, es que es casi que igual. Ahí me cambié a la otra guía, no sé si, no la pueden ver, ¿cierto? Listo. Bueno, y dice lo siguiente. Entonces, para esta evidencia dice, ahora es momento de elaborar la historia de un proyecto, de acuerdo con los procesos ya elaborados, y por este motivo se debe tener en cuenta lo siguiente. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción, un alcance, lista de requerimientos y versión del documento. Los requerimientos serán redactados usando el modelo IEEE 830. ¿Sí se acuerdan de eso, no? En el estándar. Y también el modelo de descripción de requisitos por medio de historia de usuarios. ¿Recuerdan que ya trabajaron eso en la actividad de proyecto anterior? Respecto a listas de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde se describa cada requisito usando los siguientes elementos del estándar: perspectivas del producto, funcionalidad del producto, características del usuario, restricciones, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales. Respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde se describa cada requisito usando la estructura de historia de usuario, con los siguientes elementos por historia: número de historia priorizada, nombre de la historia, usuario, puntos estimados de esfuerzo, descripción de la historia de usuario, observaciones y criterios de aceptación. Lineamientos generales para la entrega, entonces el documento de historia de usuario en PDF libre, ¿sí? Extensión libre, y hacer el envío por el link respectivo, por el enlace respectivo. Para esto les decía que tenían que tener el material. Vamos para el material. En vez de quitar el material, la presentación, y se fue silenciar el micrófono. Bueno, entonces ustedes deben revisar este material, muchachos. Ya creo que ustedes ya lo revisaron, sin embargo, pues ya van a revisar la parte donde está lo de historia de usuarios, que es lo que vamos a ver en esta actividad. ¿Cierto? Entonces aquí nos están hablando de las historias de usuario, ¿cierto? Nos están diciendo qué son las historias de usuario, cómo se utilizan, nos dan los elementos de una historia de usuario, ¿sí? Nos dicen que hay unas tarjetas para hacer las historias de usuario, donde van cómo, quién, para, ¿sí? Nos dan unos ejemplos. Y nos dan varios ejemplos, nos dan unas plantillas. Entonces lo que ustedes van a hacer, muchachos, es diligenciar esta plantilla, esta que está aquí. Entonces ustedes la bajan, la descargan y diligenciamos esa plantilla. Esa plantilla es similar a este ejemplo, solamente que ya está hecho. Entonces viene una historia de usuario, un rol, una funcionalidad, una razón o un resultado y un criterio de aceptación. Muchachos, si ustedes no me escuchan, me dicen, porque es que tengo el internet súper malo y a veces suena todo ronco. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a revisar un poquito el material, un resumen que dice por acá. Bueno, entonces, ¿qué es una historia de usuario, muchachos? Para ustedes, ¿qué es una historia de usuario? Ya lo vimos, ¿cierto? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué es una historia de usuario?
Son experiencias que han tenido los que han interactuado de alguna manera con el sistema. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere? Bueno, entonces, ¿qué son las historias? Profe, son como, Dale, Sergio. profe, pues para mí son como la experiencia, lo que decía el compañero, como la experiencia como del usuario hacia, o sea, como un escrito de la experiencia del usuario hacia cómo ha utilizado, cómo vio nuestro programa, nuestro software en este caso. Sí, más o menos. Bueno, ¿qué son las historias de usuario? Entonces, las historias de usuario son técnicas utilizadas en el desarrollo de software para describir los requisitos funcionales desde la perspectiva del usuario. Se presentan como breves narrativas que representan las acciones que un usuario puede realizar en el sistema. Son como pequeñas historias que ayudan a comprender las necesidades y deseos de los usuarios. Entonces, las historias de usuarios son los ladrillos que construyen un proyecto. Cada uno aporta su pieza para formar un producto sólido y funcional. Entonces, en las historias de usuario tienen como estas preguntas, ¿cierto? El cómo, el quiero y para qué. Primero hay que tener en cuenta que las historias de usuarios les estoy mostrando, ¿qué les estoy proyectando? ¿Sí les estoy mostrando la presentación? ¿Cómo que no? Discúlpenme un segundo, Sí, muchachos. señora, ahora ya no. ¿Ahora sí? Sí, señora. Bueno, entonces las historias de usuarios son técnicas utilizadas en el desarrollo de software, ¿cierto? ¿Para qué? Para describir los requisitos funcionales desde la perspectiva del usuario. Los requisitos funcionales, ¿se acuerda que se hicieron por allá en la actividad del proyecto anterior? Se presentan como breves narrativas que representan las acciones que un usuario puede realizar en el sistema. Son como pequeñas historias que ayudan a comprender las necesidades y los deseos de un usuario, ¿cierto? Y para realizar las historias nos debemos de hacer estas preguntas. ¿Cómo? O sea, que es como el quién, el tipo de usuario. Quiero, o sea, ¿qué quiere el usuario? Y para qué, o sea, ¿para qué es lo que está solicitando? Entonces, aquí nos dice que las historias de usuario se describe como los requerimientos. Recordemos que los requerimientos son aquellas funcionalidades que debe tener nuestro sistema. Es decir, nuestro sistema debe poder permitir el ingreso de un usuario con correo y contraseña, ¿sí? Por un ejemplo, digamos, por decir algo, por la plataforma. Entonces nosotros debemos ingresar un usuario y una contraseña para poder ingresar. Eso es un requerimiento, ¿cierto? Nuestro sistema, digamos, nuestro sistema debe poder utilizar una tabla donde se muestren la información de todos los usuarios. Eso también es otro requerimiento, ¿cierto? O sea, eso es lo que de pronto nos está diciendo el cliente que necesita que se le realice, ¿cierto? El sistema debe poder gestionar los campos mediante un módulo de compra donde se visualice la información y se pueda editar, eliminar modificar, etcétera, ¿cierto? Mi sistema debe tener un sistema de envío de correos para notificar a un usuario un determinado, para notificar a un usuario en determinado tiempo. Todos estos son requerimientos. Bueno, y sobre todo estos requerimientos o funcionalidades
se van a realizar las historias de usuario. Entonces aquí dice que, ¿para qué se usan las historias de usuario? Bueno, entonces las historias de usuario se utilizan para capturar y comunicar las necesidades del usuario al equipo de desarrollo, ¿cierto? Recuerden que en las empresas son varias las personas que trabajan, no es una sola. Si alguien ya trabaja en empresas de software, tienen diferentes roles dentro de la empresa y no es una persona la que va a realizar todo. Entonces, por eso se hacen las cosas para que las entienda todo el mundo, ¿cierto? Entonces, proporcionar una forma efectiva de describir los requerimientos de un lenguaje claro y comprensible para todas las partes interesadas, ayudan a definir el alcance del proyecto, priorizar tareas y facilitar la colaboración del proyecto. Para tener facilidad y la colaboración entre los miembros del equipo. No, escribí mal ahí, bueno. Pues, entonces, digamos que vamos a crear un proyecto. Perdón. Digamos que vamos a crear un proyecto para donde se necesita tener varias funcionalidades, ¿cierto? Desde iniciar sesión hasta poder generar reportes y producciones de reportes y predicciones de los aprendices que van a desertar, por decir algo acá, digamos que en el SENA, ¿cierto? Entonces se va a realizar un proyecto donde se inicie sesión, donde se lleve digamos que pueda predecir los aprendices que va a desertar de la formación, ¿cierto? Entonces, las funcionalidades de que el sistema tenga es un inicio de sesión y que se pueda iniciar la sesión sería un requisito y ese requisito se puede convertir en una historia de usuario. Entonces, en este caso, ¿cómo se plantea o de qué se necesita un inicio de sesión? Permítame un segundo. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo? Entonces, aquí el cómo. Entonces, yo como usuario quiero un inicio de sesión. ¿Para qué? Para ingresar al sistema de forma segura, ¿cierto? Entonces, por eso son las preguntitas aquí. ¿Por qué esto, muchachos? Porque como son tantas personas las que pueden trabajar en un proyecto, entonces toca tener bien claro y bien definido qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que el cliente quiere hacer y todo lo demás para no caer en errores, ¿cierto? Un ejemplo de que cuando hay mala comunicación es esto. No sé si de pronto ustedes lo han visto por ahí. No sé por qué es presente, se me cambia. Listo, entonces, digamos que vale el usuario hace una solicitud, ¿cierto? Listo, entonces él hace la solicitud, él tiene una idea en la cabeza de lo que está solicitando y de lo que está requiriendo. Lo que entiende el líder del proyecto. El líder del proyecto va y hace lo que él entiende. Digamos que el usuario solicita no sé cómo se llama eso, un columpio, bueno, un columpio, y el líder del proyecto entonces entiende que es un columpio donde va agarrado a los dos gajos del árbol y el diseño del analista del sistema. Entonces, el analista ya al realizar el proyecto entendió otra cosa, entonces, ¿qué hizo él? Él cortó el árbol y puso el columpio en la parte del árbol, ¿cierto? Aquí, entonces, el enfoque del programador. ¿El programador qué hizo? Entonces, amarró los lazos del columpio al árbol y lo colocó en el piso. Así lo entendió él. El diseñador. El diseñador entendió que se colocaba un mueble en el árbol y ya está listo el proyecto. La documentación del proyecto. Ay, perdón. Ay, Dios mío. La implementación del proyecto, el presupuesto del proyecto, el soporte operativo y lo que el usuario realmente necesitaba, simplemente amarrar un
una llanta a un lazo y listo, está el columpio. Profe, ¿Sí? perdón, creo que no está proyectando la imagen. Ay, gracias. Usted no me dice, muchachos, y yo no veo. Era lo que les estaba mostrando. Entonces, ¿sí ve? Cada cual entiende a su modo, si no está bien definido, si no está bien entendido, si no está bien comprendido lo que el cliente quiere y lo que nosotros entendemos que el cliente quiere, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de las historias de usuario, ¿cierto? Entonces, ¿por qué son importantes las historias de usuario? Lo que hacen las historias de usuario es la necesidad real del usuario, o sea, muestran la necesidad real del usuario, ayudan a evitar suposiciones y a obtener una comprensión profunda de lo que los usuarios desean lograr con el sistema. El enfocarse en el valor que se entrega al usuario, se puede mejorar la satisfacción del cliente y la calidad del producto, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, lo que veíamos ahorita en el árbol. El cliente está diciendo una cosa, el diseñador otra, y cada cual entiende a su modo, ¿cierto? Entonces, aquí nos dan un ejemplo de cómo se aplican las historias de usuario y nos están diciendo, comprar un boleto de cine. Entonces, el cómo, entonces, comprar una boleta de cine. Quiero, entonces, quiero comprar una boleta de cine. ¿Cómo? Entonces, como cliente quiero comprar una boleta de cine para entrar al cine. ¿Listo? Entonces, esto es un ejemplo de historia de usuario. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, si se dan cuenta aquí, digamos que con el ejemplo se utiliza. Dígame, Sergio. No, profe, era solo para decirle que no había ninguna hoja. Listo. Entonces, digamos que aquí con el ejemplo se dan cuenta, se utiliza la estructura que plantea las historias de usuario, ¿cierto? El cómo, el quiero y para qué, ¿cierto? Entonces, con una frase corta simplemente podemos identificar realmente qué es lo que el cliente quiere, ¿cierto? Aquí otros ejemplos para que nos queden claros. Entonces, a continuación se muestran algunos ejemplos. Ay, por Dios. Que si lo quito. Ya, ahora sí. No, profe. Dios mío, con este internet fallando, sí es horrible. Sí, ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Gracias. Bueno, entonces aquí tenemos estos ejemplos. Entonces, a continuación, se muestran algunos ejemplos prácticos de historias de usuario, aplicando metáforas para ilustrar su uso. Entonces, como dice acá, entonces, como un viajero, quiero buscar destinos turísticos en un mapa interactivo para planificar mis vacaciones. Como un estudiante, quiero poder descargar archivos de estudio para acceder a ellos sin conexión. Como un aficionado al cine, quiero recibir recomendaciones personalizadas de películas basadas en mis gustos y preferencias para ver películas. ¿Sí? Entonces vemos unos ejemplos de cómo construir las historias de usuario para poder afianzar esos requisitos que el cliente necesita, esas funcionalidades que el cliente necesita. Entonces digamos que yo como desarrollador tengo un cliente o una persona que necesita un sistema, ¿cierto? La persona me dice, necesito un sistema que permita generar reportes. Yo como desarrollador o analista o el que voy a obtener los requerimientos de esa persona, entonces planteo esa necesidad y lo establezco con esa estructura de cómo, de qué, de quiere y para qué quiero eso. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso básicamente es lo que se debe realizar en esta evidencia. Entonces, para poder redactar esas funcionalidades que tiene ese cliente, nos sirve para tener claro qué es lo que en realidad él necesita.
¿Y por qué? Porque al momento de desarrollar esa funcionalidad voy a tener más claro qué es lo que necesita esa persona y poder entregarle a satisfacción lo que el cliente necesita, ¿cierto? Nos sirve para mostrar a la persona si eso es lo que necesita y para qué, o sea, si en realidad es lo que nos está pidiendo. Es por eso la importancia de las historias de usuario. Lo que escribamos, lo que entendamos y lo que el cliente quiere, ¿cierto? Entonces, es importante, de aquí parte todo para construir un buen sistema. Si tenemos si el cliente si entendemos lo que el cliente nos está diciendo, seguramente vamos a tener un buen sistema. Listo. Cuando hacemos las historias de usuario, entonces hay algo que denominamos criterios de aceptación. Entonces, ¿qué son los criterios de aceptación, muchachos? Los criterios de aceptación son como las condiciones, como los requisitos específicos que debe cumplirse para considerar que una historia de usuario se ha completado satisfactoriamente. Los criterios de aceptación en las historias de usuario son como el faro que guíe el éxito del proyecto, iluminando el camino hacia la meta final. ¿Sí? O sea, es lo que nos va a decir si sí está bien lo que hicimos o si no está bien lo que hicimos. Si cumplimos con todos los criterios, vamos a tener un buen producto porque va a cumplir con lo que nosotros estamos esperando y con lo que el cliente está esperando, ¿cierto? Por ejemplo, nos envían a la tienda a comprar o vamos a la tienda a comprar, digamos que una libra de carne. Y llegamos a la tienda y compramos una libra de papa, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa? La persona no está satisfecha porque le llevamos lo que él no requería, ¿cierto? Porque eso no era lo que necesitaba, ¿sí? Entonces, así mismo pasa cuando estamos haciendo las historias de usuario. ¿Por qué? Porque, como les digo, cuando se está desarrollando software en empresas grandes, hay muchas personas que intervienen. Entonces, algunas personas definen qué es lo que quieren, otras desarrollan esa idea. Y por último, cuando se entrega, no era lo que pues, el cliente requería. Nos pasa como con el ejemplo del árbol. ¿Listo? Entonces, ejemplos de criterios de aceptación. Entonces, el sistema debe permitir al usuario iniciar sesión con un nombre de usuario y una contraseña válida, ¿cierto? Digamos que la página de inicio debe mostrar digamos que tenemos, por decir algún blog, ¿cierto? Una página de noticias. Entonces, la página de inicio debe mostrar las últimas noticias en orden cronológico descendente. Entonces, digamos que si tenemos la página y nos muestra la noticia, digamos que en la página principal está mostrando la noticia de ayer. En la página más arriba está mostrando la de hoy y está todo desordenado eso, entonces pues no está cumpliendo con los criterios, ¿cierto? Al guardar un documento se debe generar automáticamente una nueva versión. Sí, entonces son ejemplos, digamos que de criterios de aceptación. Si ustedes recuerdan cuando se hicieron los requerimientos funcionales y no funcionales, ¿se acuerda que había algo similar? Entonces, esos requerimientos similares son los que se tienen en cuenta para hacer las historias de usuario. ¿Alguna duda? ¿Entendido lo de las historias de usuario? Bueno, entonces, ¿qué deben hacer en esta evidencia, muchachos? Deben llenar ese formato que viene en el material, esa plantilla que está en el material, con historias del proyecto que ustedes tienen. Digamos que escogen tres historias y la diligencian de acuerdo a lo que les está mencionando acá el formato. ¿Ya revisaron ese formato? ¿Sí lo revisaron, muchachos? ¿Sí lo habían visto? Yo no. Sí, profe. Yo sí.
Listo, ese formato está en No, el señora. material. Creo que en el material de la actividad de proyecto anterior también creo que estaba. No estoy Sí, segura. ese formato estaba en el anterior. También, ¿cierto? Entonces, igual, muy bien, si ya lo tienen, si ya están familiarizados. Entonces, para esta evidencia simplemente van a escoger unos requerimientos de su proyecto y lo van a presentar aquí como historia de usuario. Aquí en esta plantilla está, digamos que el formato. Si ustedes van a hacer más, no hay problema, le insertan más. Y está el instructivo de cómo se debe diligenciar ese formato. ¿Sí? Acá está mostrando cómo realizar el formato, ¿sí? El rol, digamos que van las características. Y aquí hay un ejemplo de cómo hacerlo. Entonces, acá en el ejemplo, digamos que, bueno, acá no está el encabezado, digamos, entonces que acá en el encabezado, entonces colocan el nombre del proyecto, la fecha, bueno, el documento y el nombre de los del grupo. Esta evidencia la siguen haciendo en grupo, muchachos. Entonces, aquí en el rol, entonces diligencian, acá me falta el usuario, el ID, sí. Bueno, va con el identificador de la historia. Entonces, este identificador es un número que ustedes le quieran dar. No quiere decir que haya un número específico, no. Digamos que ustedes colocan HU001, ¿sí? Historia de usuario 001, ¿sí? El cómo, entonces, aquí va el rol, ¿sí? El rol es el cómo. Entonces, lo que miramos ahorita en el ejemplo. Entonces, cómo... acá, entonces, digamos que como un cliente, ¿sí? Quiere comprar una boleta para entrar a cine. Listo. Entonces, aquí en el cómo, entonces, en características es el quiero, ¿sí? Y razón es, acá está el ejemplo. Bueno, acá está. Entonces, digamos que el identificador, entonces, que digamos, historia de usuario 001 en cómo, como un cliente, necesita ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría, ¿cierto? El resultado con la finalidad de realizar búsquedas de productos por categorías. Entonces, acá, número de escenarios, 1, entonces, criterios de aceptación, es que si la categoría con al menos un producto, o sea, que la categoría debe tener al menos un producto, ¿cierto? En caso que una categoría tenga al menos un producto asociado, entonces, cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar, y entonces a continuación del nombre de la categoría se mostrará, entre paréntesis, el número de productos asociados, ¿sí? Entonces, si tiene, digamos que entre los criterios de aceptación tiene una categoría sin producto, en este caso, una categoría no tiene productos asociados, cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. Y a continuación se mostrará en la categoría del producto, entre paréntesis, el texto sin producto asociado, ¿sí? Y 3, ordenamiento de las categorías. Entonces, digamos que no hay. Pues cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar, el sistema mostrará las categorías en orden alfabético, ¿sí? Entonces, aquí está el modelito de... Ay, pero ¿por qué lo que? Disculpen, muchachos. Trabajar con el celular y con el computador es muy difícil. Listo. Entonces, van a tomar esos requerimientos. Creo que ustedes en la actividad pasada también ya hicieron historia de usuario, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Creo que sí, creo. Sí, señora. ¿Cierto que sí? Imagínense, pero no lo hicieron en este formato, en esta plantilla. Profe, es que creo que No, eso no. nosotros lo hicimos. ¿Sí la hicieron? Pues, profe, pues por lo menos los del grupo de nosotros ya lo hicimos en ese formato. O sea, tocaría volverlo a subir.
Ah, Hicimos súper, muchas historias. excelente. Listo. Entonces ya lo tienen hecho, simplemente organizan y lo suben. Listo, profe. Porque en este, disculpen un segundo, en este me están diciendo que hacer las historias, se debe seguir las normas, bueno, es decir, el documento debe tener como mínimo la portada, la introducción, el alcance, la lista de requerimientos. ¿Sí ves? Deben anexar la lista de requerimientos, ¿sí? O sea, ya lo tienen, esa lista de requerimientos ustedes ya la tienen, ahí lo que tienen que de pronto revisar bien, si esa lista de requerimientos, deben adicionarle más requerimientos o deben quitarle algunos, ya de acuerdo a cómo ya van manejando el proyecto y van conociendo más del proyecto, ustedes van quitando o poniendo en caso tal. Y versión del documento. Los requerimientos serán redactados usando, pues ya, eso ya está, el estándar ya lo tienen porque ya lo hicieron, ¿cierto? Bueno, perspectivas del producto, funcionalidades del producto, características de los usuarios, restricciones, requerimientos funcionales, el formato de los casos de uso, ya lo tienen, ¿cierto? Cuando hicieron lo de los requerimientos, con el formato de casos de uso y requerimientos no funcionales. Listo, entonces tomar ese mismo y organizarlo y subirlo. Creo que es igualito. Venga, a ver, yo miro la otra guía. Es que lo mismo, yo lo veo, sí, igualito. Representar la lista de requerimientos del aprendiz deberá asegurar una sección donde se describan los requisitos usando la estructura de historias de usuario con los siguientes elementos por historia: número de historia priorizada, nombre de la historia, usuario, puntos estimados de esfuerzo, descripción de la historia del usuario, observaciones y criterios de aceptación. Creo que lo que va más aquí será de pronto los criterios de aceptación, ¿no? La historia del usuario. No, lo mío. Listo, muchachos, entonces subir la evidencia acá es eso. Eso es. Es diligenciar la plantilla, sería como lo adicional, junto con lo que ya tienen, y subirlo por el enlace. ¿Dudas? Claro, muchachos, la información. Ay, Dios mío, no lo puedo callar. No es mío. ¿Alguna duda, muchachos? No, señora. ¿Claro todo? Sí, señora. Listo. Señora. Ah, bueno, chicos, entonces, si no hay dudas, si no hay inquietudes, entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy. Recomendaciones, muchachos. ¿Es solamente una actividad para esta semana? Sí, sí es esa, la historia de usuario. Pues de la parte técnica, ¿no? De la parte técnica, muchachos. Recuerden que también estamos trabajando las evidencias de transversalidades, entonces debemos revisar también la parte de lo de transversalidades, se me trabó la lengua, de lo de transversalidades, muchachos. ¿Listo? Algo les iba a mencionar yo. Listo, profe, gracias. Bueno, se me pasó. Bueno, enviar las evidencias según el cronograma, muchachos, aprovechar el espacio de los foros. Cualquier inquietud, ya saben que pueden contar conmigo, me escriben, me dicen. Estamos completando, digamos que las actividades de la actividad, las evidencias de las actividades de la fase anterior que estén pendientes. Por allá he escrito algunos que de pronto olvidaron o no sé, están trabajando en otro grupo y no subieron alguna evidencia, para que la suban. Igual ya con los que les he escrito ya lo han hecho. Entonces, por favor, estar atentos, revisar que están pendientes porque ya voy a emitir juicios y
ya para que quede evaluado y lista esa parte. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Mm. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, alguna sugerencia, algún reclamo. ¿Listo? Si no hay más dudas, muchachos, agradecerles por su participación y nos vemos la próxima semana, muchachos. Gracias, profe. Listo, muchachos. Gracias. Entonces, ¿alguien me habló? Qué pena que no le escuché, no le puse cuidado. ¿Me estaban hablando? Profe, la profesora de matemáticas, ¿quién va a ser? Ayer hablé con ella y estaba enferma, me dijo que ella esta semana se ponía al día con las evidencias de matemáticas. ¿Listo? Yo Va también a estoy ser pendiente. Kimberly, creo que es que no. Sí, la instructora Kimberly. Ah, ok. Dígale que explique mejor porque la verdad es que no se le entiende nada. Ay, yo les iba a compartir. Listo. ¿Me acuerdan? Bueno, ya voy a buscar un video de una formación anterior. De pronto le entiendan más. Se lo voy a compartir, ¿listo? Sí, profe, por favor. Gracias. Ok, muchachos. Bueno, muchachos, no siendo más, gracias por la asistencia y nos vemos la próxima semana. Feliz noche para todos. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Listo, profe. muchachos, descansen.